Aló, muy buenos días con todos. ¿Cómo se encuentran este día? Buen día, Buenos Juan días, Juan Carlos. Carlos. Hola Hola Juan, Juan Carlos. ¿todo bien? Hola Juan Carlos. ¿Cómo están? ¿Qué tal fin de semana? ¿Votaron a conciencia? Espero. Les tocó también hacer fila de 2 horas para poder votar, como a mí. Espero que no. A mí me tocó estar en las mesas. Bueno, eso dicen que les pagan, ¿no? ¿Cuánto Sí, les pagan? $10 nomás. No está. O sea, bajaron, era 20, pero ahora $10 dijeron. Mm, Bueno, es que tocaba pagarle al presidente. Bueno, el día de hoy vamos a comenzar, o mejor dicho, vamos a continuar con el tema de cuerpos rígidos. Primero, como siempre, vamos a hablar un poco acerca de las preguntas, dudas que les hayan surgido alrededor de los temas que vimos la anterior semana. Y si no hay preguntas o después de eso, pues pasamos a revisar la actividad de control de esta semana. Entonces, el que quiera participar, preguntas. O sea, yo tengo Yo una quisiera. pregunta. Ay, Dale tú si quieres, sigue tú. no, yo solo iba a decir que yo quisiera participar en esto de la actividad que se hace el inicio de semana. Ya, control. Bueno, Ah, entonces, ya. la pregunta, David. Ya. O sea, quería preguntar si el momento es lo mismo que torque. Momento o torque. Ajá, ¿es momento o torque? ¿Es lo mismo? Bueno, digamos que cuando veamos mecánica de materiales, o cuando vean ustedes mecánica de materiales, se van a dar cuenta que el significado teórico cambia, ¿no? Cuando nosotros hablamos de un torque, estamos hablando de una revolución en un instante de tiempo, ¿sí? Eso es básicamente el torque. Y se asimila mucho a lo que son sistemas mecánicos como motores, por ejemplo. Entonces, el torque del vehículo, el torque de la moto, el torque del carro, ¿sí? Entonces, es más que todo así, la velocidad con la que el motor puede transmitir potencia a un eje y hace que gire, ¿ya? Pero digamos que las dos cosas están muy relacionadas porque a la larga lo que para producir la potencia o el torque, un motor, tiene que producir un momento, ¿sí? Pero no son exactamente lo mismo. Están relacionados, pero no son los mismos. ¿Listo? Ok, y también quería saber si hoy puedo participar para la Sí, preparación. entonces, Yo Ricardo, también, yo también. Ricardo, David, Juan, Andrade, Ricardo, David, Juan Andrade, ¿y el último quién? Yo, sí, ¿cómo? David Garrido, ya. Ricardo, David, Juan Andrade, David Coronado, Juan Andrade y David Garrido. Ya, en ese orden. Vamos. Entonces, arranquemos con mi amigo Ricardo. Ricardo, estás muteado, por si acaso. ¿Sí se ve ahí mi pantalla? Está cargando. Ya. Ujú. Ya bueno, la actividad es dar 3 ejemplos de momentos de fuerza en la vida cotidiana. Los ejemplos que yo elegí eran aquí, primero, abrir la llave del agua. Ahí se puede ver que el lugar donde se aplica la fuerza hay como que en la mano justo para girar la llave. El brazo sería, bueno, el brazo del momento de fuerza y ahí se gira para abrir o para cerrar la llave. Algo parecido sería cuando se abre una puerta, ya que normalmente se usan las chapas estas o las otras que son circulares. Bueno, casi siempre se debe como que girar usando nuevamente la mano. Y uno Ujú. que, y otro que no había visto, bueno, que casi no mencionan como que en estos tipos de ejemplos de momentos en la vida cotidiana, es cuando se usa la bicicleta. Ahí está el gráfico, que la fuerza sería, bueno, la fuerza hecha con los pies, las piernas para avanzar, y el brazo sería el, todo el, bueno, los dos
el sistema de 2 pedales alrededor del engrane para Ajá. hacer girar todo el vehículo. Perfecto, ¿no? Sí. Eh, Ricardo, una pregunta. ¿Tú estás como Rodrigo Ayale? ¿Cómo es? ¿Rodrigo Ricardo o Ricardo Rodrigo? Es Rodrigo Ricardo, es que como es Rodrigo porque es mi primer nombre. Ya, ya, no te preocupes, sino que aquí en la lista solamente me apareces como Rodrigo y entonces para estar seguro. Listo, muy bien. Excelentes ejemplos. Muy bien, gracias. De ahí el siguiente, ¿quién dijimos? Era yo. Ya, continúa. Ya te comparto. Ya, ahí pueden ver. Sí. Ya, o sea, a mí igual ya puse identificar 3 ejemplos. Uno es abrir la llave del agua, pero la diferencia con la llave de Rick es que mi llave del agua se abre para arriba, o sea, como que así. Y Ujú. pues es una fuerza que se aplica y aquí pues es un torque, Sí. ¿ya? Y ahí le Bien. abrí un poquito para arriba y ahí está cayendo un poquito de agua para que se vea. Al Ujú. usar un destornillador o también una llave inglesa, sería otro buen ejemplo de la vida cotidiana. Y el tercero es de un cosito que tengo en la cocina, que es como que ahí se ponen las cosas y se gira para dar a, o sea, como que para pasar a otro lado de la mesa. Ahí tenemos nuestro centro que siempre queda ahí y uno aplica una fuerza para que gire, tipo como un motor, como explicaste, pero sin, obviamente sin ser tan rápido y manualmente, y ahí giran las cosas así. No sé si es que estás bien o no. Sí, Por eso porque estaba dudando. Ah, ya. verás, Ajá, ya. lo que pasa es que aquí tú tienes un punto fijo. Déjale quieto. Ajá, ah, ya, ya. Sí, ese es el punto fijo. Tienes un punto fijo en la mitad y esta vaina gira cuando tú le aplicas una fuerza tangencial Ajá, que hace que esta cosa exacto. gire. ¿Ya Ajá, no? sí. Sí, prácticamente este sería tu brazo. Ah, ya. Y acá el punto en donde tú tomas el platico, pues es el punto en donde aplicas la fuerza. ¿Sí? Buenos ejemplos, Ok. gracias. Ah, ya, gracias. Siguiente. Yo. A ver. Tucu. Iván David Ya. Garrido, ¿Ahí se ¿no? ve? No, yo iba al final. Ah, ya. Entonces, ¿quién? Ahorita es. Ah, Juan José Andrade. Juan Sí, José. sí. Ya. ¿Listo? Ya. A ver, aquí están los ejemplos. Primero, sí, lo de la llave inglesa, que tiene una fuerza y también su distancia, entonces por ende sirve. Ujú. El de una puerta al abrirla. Ujú. Claro. El de una perilla, al Ujú. jalar, en el caso yo tengo también ese tipo de perilla que se jala para abajo. Y puse uno extra que tenía mi duda, que era en un ejercicio, digamos, en el momento de levantar una pesa con el tendón en el bíceps. Al Ujú. tener un eje, cuenta como torque. Claro. O sea, Ya. si haces bien tu ejercicio, este punto debería quedarse quieto, pegado a la espalda. Mm, Entonces, tu brazo debería ser el brazo. De hecho, muy bien puesto, ¿no? El brazo, o mejor dicho, el antebrazo sería el brazo de palanca. Y ahí lo que tú tienes es un peso que te está, tú estás obligándote a hacer un torque. Ese es el trabajo, ¿no? ujú, Recuerden que en física nosotros hablábamos del trabajo, que es una fuerza por una distancia. Pues en el momento en que estás tratando de sobrellevar el peso de la mancuerna, tienes que hacer fuerza y estás haciendo un trabajo para desplazarla. Y ahí está trabajando es tu bíceps, ¿no? Sí, es un ejemplo de lo que es momento, ¿no? Muy bien. y ya. Listo. Genial. Y por último, estaría Iván David Garrido. Ya. Entonces yo como primer ejemplo, sí se está viendo, ¿no? ¿Sí? Ya. El primer ejemplo que cogí yo es el atornillar, como se puede ver
en mi foto. El segundo que cogí es para hacer girar un trompo. Ya, a ver, explícame ese. Porque tenemos que aplicar una fuerza tangencial, como lo habían mencionado. Porque si aplicamos una fuerza directa para abajo, no logramos hacer que gire el trompo. Tenemos que pegarle una fuerza tangencial para que gire el trompo. Si no, si le aplicamos la fuerza, digamos, totalmente vertical, no va a pasar nada. Y el último ejemplo es para abrir una puerta, como ya lo dijeron algunos de mis compañeros. Eso. Abrir una puerta. ¿Listo? Bueno, entonces, creo que básicamente ya se entendió el concepto, que es lo que queremos evaluar. Estamos hablando ahorita de momentos respecto a un punto de aplicación. Esa es como la base de todo esto, ¿no? Entonces, vamos a mirar un poco acerca de la teoría de este fenómeno. ¿Listo? A ver. Ahí están viendo mi pantalla. Sí. Listo. Bueno. Entonces, ¿qué va a suceder? Este sería nuestro capítulo. ¿Sí? Momento de una fuerza respecto a un punto. Bueno, entonces, primero vamos a considerar una fuerza vectorial F, ¿no? Entonces, recuerden, tengo una fuerza vectorial, por lo tanto, pues tendríamos también una magnitud, una dirección y un sentido, etcétera, ¿sí? Ahora, cuando nosotros aplicamos esta fuerza a un cuerpo rígido, en un punto, que vamos a decir A, ¿sí? Esta fuerza va a producir un fenómeno sobre el cuerpo rígido, ¿sí? Entonces, digamos que el primer análisis que debemos hacer, y en todos los ejemplos que ustedes vieron, es que existe algo en común en todos los sistemas que analizaron, ¿no? Y es que el cuerpo rígido está fijo en un punto, de tal forma que cuando yo aplico la fuerza en el punto A, él empieza a girar respecto a ese punto de fijación. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros tenemos eso, vamos a decir que existe ¿sí? Existe un punto de fijación en el cuerpo rígido, o mejor dicho, aquí deberíamos poner si existe. Si existe un punto de fijación en el cuerpo rígido, ¿sí? La fuerza F producirá un movimiento de rotación respecto al punto de fijación.
¿Listo? Entonces, esa parte es súper importante. ¿Sí? Entonces, vamos a decir que el punto de fijación le vamos a llamar el punto C. ¿Sí? Entonces, ejemplos de la vida cotidiana, como ustedes los han mostrado, pues existen algunos, ¿no? Por ejemplo, aquí yo les puedo adicionar otro. Supónganse que ustedes, todo mundo, ustedes y yo, espero, ¿no? Hayan jugado en eso de niños, ¿no? Que es un sub y baja. ¿Cómo le llaman aquí? ¿Sub y baja? ¿Sí? Entonces, ¿no? ¿Cómo le llaman Sí, esa cosa? sube y baja. Sub y baja. Entonces, uno se sienta aquí y existe otro compañero de uno en el otro lado y alrededor del punto de apoyo, pues existe un momento, ¿estamos de acuerdo? Aquí sería de este cuerpo rígido, que sería el elemento recto en donde nosotros nos sentamos, pues el punto de aplicación, digamos que es el punto A, y el punto de fijación sería el punto C, ¿no? Entonces, un torque. La llave, mucho para ingeniería mecánica, pues creo que los ejemplos que han dado son bastante claros, ¿no? Las perillas, las puertas, ¿sí? Todos esos, abrir las llaves, la llave inglesa. Digamos que esos son ejemplos muy cotidianos de lo que van a experimentar los ingenieros mecánicos, ¿no? Para nosotros los civiles, digamos que una cosa supremamente importante que debemos siempre tener en cuenta es cuando nosotros hablamos de lo que produce el sismo sobre las estructuras. Todo el mundo sabemos que es un sismo, ¿sí o no? Entonces, imagínense que ustedes o yo, pues en este caso yo, estamos en un edificio, ¿no? Entonces, lo que pasa en general es que el edificio está fijo en la parte inferior. Este sería el punto de fijación C de la estructura, ¿no? Y lo que produce el sismo sobre la estructura es que en cada uno de los pisos va a producir una fuerza, digamos en el piso lateral. Eso es el efecto del sismo. Entonces, la fuerza del sismo 1, 2, 3, del piso 4, ¿sí? Ah, y le pongo E, pues porque ya se van a dar cuenta que en ingeniería civil estamos muy ligados a earthquake, a las palabras en inglés, ¿no? Entonces, ¿esto qué produce? Pues que la estructura respecto al punto de fijación, cada una de estas fuerzas produzcan un momento de volcamiento, ¿sí? O un momento que hace que la estructura trate de caerse. ¿Se entiende? Entonces, así, para nosotros es muy importante calcular esto, que son los momentos respecto a un punto. O lo que vamos a ver después, que serían los momentos respecto a un eje. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a decir que primero, para evaluar el momento respecto al punto, entonces como primer paso, debemos, ¿sí?, definir el punto de análisis. ¿A qué me refiero con definir el punto de análisis? Resulta que ahorita vamos a hablar de un sistema en general, ¿listo? O sea, teóricamente, nosotros sabemos que en la vida real, si la perilla no estaba, si no estuviera fija una perilla a la puerta, pues aunque yo aplique momento, pues el elemento no va a girar alrededor de un punto, ¿estamos de acuerdo? Pero en teoría, vamos a decir que vamos a definir el punto de análisis, que es, ¿sí? El cual es, ¿sí?, el lugar alrededor del cual
queremos, ¿sí?, calcular el momento. ¿Listo? Entonces es un punto. Y yo voy a decir cuándo y en dónde está. ¿Listo? Ahora, matemáticamente, el momento se representa como un vector. ¿Listo? Y el vector, de momento, lo vamos a llamar tradicionalmente con la letra M, de momento, ¿no? Igual en inglés, la palabra para momento es moment, así que estamos igual, ¿no? Entonces, vamos a decir que vamos a calcular el momento respecto al punto de fijación, ¿listo? Entonces, el punto de fijación, voy a decir que es el punto O de origen, ¿sí? Y este vector le voy a llamar un vector de momento. Entonces, el vector de momento va a ser igual a la multiplicación en este mismo orden de un vector que representa la dirección, ¿sí? ¿Sí? Que va a ser un vector de distancia, R, multiplicado o haciendo la operación cruz, el producto cruz de dos vectores, con el vector de fuerza F. ¿Listo? Entonces, R cruz F. Recuerden que el orden de los factores sí altera el producto, ¿no? Así que siempre va a ser R cruz F. Distancia, ¿sí? En el sistema. Entonces, en este caso, yo voy a decir que R, ¿sí?, es el vector que une dos puntos en distancia. ¿Sí? Entonces, el primer punto ¿sí?, estará ubicado en el punto o el punto de fijación, o el punto en donde alrededor del cual queremos calcular el momento. ¿Sí? Y el segundo estará ubicado ¿sí?, sobre la línea de acción de F. ¿Sí? Entonces, recuerden que cada vector de fuerza tiene una línea de acción que es infinita, ¿no? Entonces, yo puedo sacar la unión entre el punto de origen y cualquier punto sobre la línea de acción del vector F, y eso funciona. ¿Listo? De ahí yo voy a poner aquí el punto, ¿no? La operación. Entonces, esto es el producto cruz o producto vectorial
vectorial. ¿Listo? Entonces, nosotros podemos decir que la magnitud del momento alrededor del punto O, pues va a ser igual a la magnitud del vector R multiplicado por la magnitud del vector F multiplicado por el seno del ángulo θ que forman los dos vectores. ¿Listo? Entonces, esta parte, pues creo que ya lo explicamos, lo hablamos, lo entendemos, etc. ¿Listo? Ahora, cuando nosotros hablamos gráficamente de lo que representa este sistema, digamos que tenemos nosotros un eje de coordenadas X, Y por la regla de la mano derecha Z, ¿hacia dónde queda? ¿Mirándome hacia mí o entrando a la hoja? ¿Hacia dónde queda? No todos a la vez, recuerden. Quedamos en un trato. O me responden o me muestran ahí en la cara en el video. Si este es XY, Z, ¿hacia dónde apunta? ¿Hacia mí? Si XY es el plano del cuaderno, Z, ¿hacia dónde apunta? Hacia mí, ¿no? Hacia mí. ¿Sí? Hacia cada uno, hacia nosotros. Sí, hacia nosotros. Tu pecho, o sea, hacia tu persona. Hacia la persona que esté viendo, ¿no? El cuaderno, ¿listo? Entonces, tenemos esto, ¿sí? Entonces, yo voy a imaginarme, ¿sí? Que en este sistema, este punto es el punto O de origen, ¿listo? Y ese punto O, pues tiene ahí o está un cuerpo rígido, amorfo, de cualquier forma. Hagan de cuenta que es una masa ahí, lo que sea. ¿Listo? Entonces, dentro de ese cuerpo rígido, yo voy a decir que tengo el punto aquí, sobre el cuerpo rígido, el punto A. Y en ese cuerpo rígido voy a tener una línea de acción que pasa por A, que es producida por una fuerza F que está aplicada en el punto A. Este es mi vector de fuerza F. ¿Listo? Entonces, en ese caso, ¿sí? Yo puedo tener dos cosas. Yo puedo sacar un vector, que voy a llamar un vector R, ¿sí? Desde el origen hasta el punto de aplicación A. ¿Listo? Voy a definir ese vector. Y este vector va a estar en un vector de posición. O sea, las distancias de ese vector o las magnitudes en X, Y o Z van a ser distancias. ¿Estamos de acuerdo? En ese punto, yo voy a tener ahí el ángulo, ¿sí? El ángulo en donde en la proyección, recuerden que el ángulo θ debe ser un ángulo menor a 180 grados, o sea, este de acá. ¿Listo? Y la multiplicación de R cruz F me da el momento, ¿sí? Entonces, ustedes recuerdan que si yo tengo un vector R y le hago el producto cruz con otro vector F, la resultante es un vector que es perpendicular a el plano que se forman entre los dos. Entonces, yo me voy a imaginar que el vector resultante es un vector, ¿sí? Que para momentos nos vamos a poner de acuerdo que va a ser un vector de doble flechita. ¿Listo? Doble cabeza de flecha. ¿Listo? Vamos a decir que esto es el vector M y es el vector de momento. Entonces, para fuerzas y distancias, una sola cabeza en la flecha. Para momentos, dos cabecitas. ¿Listo? Y ese sería mi vector resultante. Ahora, lo que me dice la teoría es, recuerden que como estamos hablando de cuerpos rígidos,
yo tengo en cuerpos rígidos lo que se llaman vectores deslizantes. ¿Recuerdan que eran los vect'ores deslizantes? ¿No? Entonces, el vector deslizante de F aplicado en A es el mismo vector F, que le voy a llamar F', vector, aplicado en B. ¿Sí? En donde B es otro punto que está sobre la línea de acción amarilla. ¿Sí? Entonces, yo puedo coger y puedo sacar de nuevo otro vector desde el origen hasta el punto B. Y a este le voy a llamar R'. ¿Sí? Entonces, en esto podemos decir lo siguiente, o como conclusión, la propiedad más importante resulta que los puntos, ¿no? Entonces, yo puedo tener que R, ¿sí? Cruz F es igual, el valor me tiene que dar igual a R' cruz F'. Y esto va a ser igual al momento alrededor del punto O. ¿Listo? Entonces, alrededor del mismo punto, ¿sí? Una fuerza aplicada produce el mismo momento si yo la desplazo por la misma línea de acción. ¿Listo? Entonces, lo que quiere decir es que una fuerza aplicada en un punto a un cuerpo rígido produce un solo momento respecto de O. ¿Listo? ¿Claro? ¿Se entendió? Genial. Entonces, ahora, por definición, ¿qué es el momento? ¿No? Entonces, un momento... Carlos, ¿le puedes subir un rato? Entonces, por definición, ¿qué es un momento? Gracias. Dale. Entonces, un momento, ¿sí? M, ¿sí? Mide la tendencia de la fuerza F. A rotar el cuerpo rígido alrededor de un eje fijo a lo largo de la línea de acción de el momento M0. ¿Listo? Estas dos partes
son lo más importante. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Que lo que nosotros estamos logrando con el vector R o con el producto cruz de R cruz F es hacer que el elemento gire alrededor de un eje imaginario. ¿Listo? Entonces, aquí lo estamos viendo respecto a un punto. O, ¿listo? Pero lo que estamos haciendo es que realmente el cuerpo rígido gire alrededor de un eje. ¿Y cuál es el eje? ¿Sí? El eje es la línea de acción del vector del momento M0. ¿Listo? Entonces, aunque lo estemos calculando respecto a un punto, el eje por el cual va a rotar el cuerpo es la línea de acción del vector del momento M0. ¿Se entiende eso? ¿Listo? Entonces, eso es súper importante. En los ejemplos que ustedes pusieron, por ejemplo, el más simple, que es el de la puerta, ustedes se fijan que cuando aplican la fuerza, aplican una fuerza totalmente, ¿sí?, paralela a la puerta. ¿Se han dado cuenta? ¿Sí? Aunque no está pegada a la puerta, es una fuerza paralela al plano de la puerta. ¿Sí? El brazo es un brazo perpendicular. Y cuando hacen el producto cruz, pues están haciendo girar alrededor del vástago de la puerta. Eso están haciendo, ¿no? Entonces, si ustedes cogieran y empujaran, en vez de hacer la fuerza hacia abajo, empujaran la manigueta hacia adentro, ¿sí? El brazo es el mismo, pero ¿hacia dónde sería el eje de rotación? Sería hacia arriba, ¿estamos de acuerdo? Desde el Y eje ahí no les va a rotar y no va a abrir la puerta, ¿me entienden? Entonces, ustedes inconscientemente cuando abren la puerta, aunque no lo habían pensado, están haciendo que gire alrededor del vástago de la puerta. ¿Listo? Igual, estamos hablando de cuando abren la puerta como tal. ¿Se han dado cuenta que la puerta tiene bisagras? Entonces, ustedes empujan y la fuerza que es más efectiva para abrir la puerta es una fuerza perpendicular a la puerta. El brazo es el ancho de la puerta, ¿sí? Y entonces el producto cruz de eso, pues es un vector que coincide con el eje de las bisagras y por eso se abre la puerta. ¿Se dan cuenta? Entonces, nosotros lo usamos siempre, solo que pues lo entendemos por experiencia propia, pero realmente lo que está pasando es el producto cruz de dos vectores, usted como fuerza y el elemento como brazo. Y el elemento como cuerpo rígido. ¿Listo? ¿Preguntas de esta parte? ¿O crystal clear? ¿Todo bien? Bueno, genial. Listo. Ahora, vamos a hablar de algo que se conoce como el teorema de Variñón. ¿Listo? Listo. Entonces, ¿qué sucede con el teorema de Variñón? Resulta que el momento, o sea, un momento es igual a una fuerza por una distancia. Ya lo vimos, ¿no? Pero entonces, supóngase que nosotros tenemos aquí, perdón, que tenemos un eje tridimensional cartesiano, un plano cartesiano tridimensional. Entonces, de nuevo, tengo X, tengo Y. A ver, vamos a probarlos, a ver qué tal están. A ver, si yo digo que este es Z, ¿para dónde debería ser? Y este es X, ¿para dónde debería ser? para la computadora Y. hacia adentro. Hacia adentro. ¿Ah?
Hacia adentro. Opción 1, Y. Ahí. Opción 2, Y. 1. ¿Ah? Hacia adentro la 1. 1. Uno. Levante la mano quien dice que es la opción 1. En Zoom, por cierto. Ahí como es en chat. A ver, vamos a mirar si estamos todos. Reimi, Santillana, ¿qué opción escoges? La opción. ¿La opción qué? Raimi se te muteó. 1. La opción 1. Kevin, Segovia. Kevin, Segovia. Sí, profe. ¿Qué opción? La 1 igual. ¿La 1? Bueno, listo. Estamos de acuerdo que esta sería la opción. Pilas, no se olviden. Regla de la mano derecha. ¿Listo? Realmente no importa. Ahorita el plano cartesiano no me interesa, ¿no? Digamos que en ese plano cartesiano yo tengo un punto O y tengo un punto de aplicación A. ¿Listo? Entonces, en ese punto de aplicación A, yo voy a tener unas fuerzas aplicadas que va a ser una fuerza que le voy a llamar un vector de fuerza F1, ¿sí? Voy a tener un vector de fuerza que le voy a llamar F2 y yo voy a tener un vector de fuerza F3. ¿Listo? Entonces, el punto A, como aprendí, lo voy a unir con el origen con un vector de posición R. ¿Listo? Ojo, siempre va del punto de fijación O al punto de aplicación de las fuerzas A, la dirección. ¿Estamos de acuerdo? Pilas, no se van a olvidar de eso. ¿Listo? Siempre va de O al punto de aplicación A. ¿Listo? Y entonces, ese vector R, ¿sí? Me va a producir lo siguiente, ¿sí? Entonces, yo puedo decir que en ese sistema, por cierto, aquí me faltó colocar las flechitas, listo. En ese sistema, yo puedo decir que puedo calcular el momento total alrededor del punto O que producen esas tres fuerzas, va a ser igual a R por la multiplicación del vector F1 más el mismo vector R cruz el vector F2 más R cruz F3. ¿Sí? Pero recuerden que cuando nosotros hablábamos del producto o de las propiedades del producto cruz, ¿sí? Nosotros teníamos algunas cosas, ¿no? Resulta que estos momentos individuales yo los puedo categorizar como el momento M1 más el momento M2 más el momento M3 producido respecto al eje del sistema. ¿Listo? Pero resulta que estas son fuerzas, ¿sí o no? Y como son fuerzas, hay algo por allá que aprendimos al inicio, de que las fuerzas a mí yo las puedo sumar y me pueden producir un vector resultante. Entonces, la suma de las fuerzas F1, F2 y F3 me van a producir un vector que me voy a imaginar que es el vector F. ¿Sí? Entonces, ese vector F, si yo quiero calcular el momento que produce la sumatoria de las fuerzas respecto al punto O, pues me va a dar que ese momento va a ser igual a R cruz el vector F resultante. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Lo que resulta, entonces, en que la sumatoria de momentos individuales producidos por fuerzas alrededor de un punto
no es nada más que, o lo puedo calcular como la multiplicación del producto cruz del vector R de posición más la sumatoria de las fuerzas individuales del sistema. ¿Sí? Y esto va a ser igual al momento alrededor de M0. ¿Se entendió esa parte? Es lógico, ¿no? Lógico. Entonces yo puedo calcular el momento con las fuerzas individuales o puedo calcular el momento sumando con la resultante. ¿Ah? Y da la misma cosa. Entonces esta parte es lo que vamos nosotros a utilizar para plantear las ecuaciones de equilibrio estático. Entonces va a ser más fácil calcular el momento alrededor de un punto sumando los momentos individuales que producen las fuerzas de las cargas. ¿Listo? Ahora, se entendió el teorema de Varignon. Ahora, esta parte tiene, digamos, una aplicación adicional, ¿no? Entonces, vamos a mirar lo que serían las componentes rectangulares de un momento de una fuerza. Bueno, ese nombre es todo largo. Entonces, ¿qué sucede? Resulta que acabamos de decir que el momento es un vector, ¿sí? Un momento es un vector. Y como es un vector, pues fácilmente yo puedo descomponer un vector en componentes rectangulares, ¿sí? Ya sabemos que son componentes rectangulares, ¿no? Entonces, cuando tenemos esa descomposición de los vectores, tenemos dos aproximaciones, ¿sí? Entonces, supongan, ¿sí? Que yo tengo, por ejemplo, lo siguiente. Tengo un sistema tridimensional de ejes. Entonces, este es mi eje X, este es mi eje Y, y por la regla de la mano derecha, esto es Z, ¿no? Entonces, ese sistema de componentes, de vectores, ¿sí? Yo voy a tener entonces aquí que conocemos lo siguiente. Conocemos, y este es el punto O. Entonces, conocemos que la fuerza F, la fuerza resultante F, ¿sí? Produce el momento M0 alrededor de MO alrededor del punto O. ¿Listo? Entonces yo aquí voy a coger y voy a dibujar mi momento MO. Ya, listo. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Ese momento MO, como es un vector, yo lo voy a descomponer en sus componentes rectangulares. Entonces, yo voy a tener una proyección en X, en el plano X,
Y y en el plano Z. Supongamos que perpendicular sea así. Me estoy inventando. ¿Listo? Entonces tengo el momento M alrededor del eje X, ¿sí? Tengo el momento M alrededor del eje Y. Y tengo la proyección del momento M alrededor del eje Z. ¿Listo? Esos tres vectores. ¿Ya? Ahora, esas serían las componentes rectangulares del vector. ¿Cómo los haríamos? Igual que hacíamos con los vectores de fuerza. ¿Se entiende cómo se saca esas componentes? Lo mismo, ¿no? Yo cojo, saco el ángulo que hay, saco Pitágoras y saco las componentes que son totalmente rectangulares, formando rectángulos en los planos principales X, Y, Z. ¿Listo? No hay ningún inconveniente con eso. Entonces, también resulta, ¿sí?, que se puede calcular de otra forma, ¿sí? Entonces, supónganse que yo tengo ahora el mismo sistema. ¿Listo? El mismo sistema. Pero yo voy a hacer un análisis previo. Yo voy a tener en mi sistema que ese momento M0 resulta de la aplicación del producto cruz entre un vector de posición R y un vector de fuerza F resultante. Eso es lo que dijimos al inicio, ¿sí o no? Entonces, yo voy a irme al inicio y voy a tener mi vector de posición R y mis componentes rectangulares del vector de fuerza F, que va a ser Fx, Fy y Fz. ¿Se entiende? Lo único que hice fue descomponer el vector de fuerza F. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros hacemos eso, ¿listo? Juan Carlos, ¿puedes mostrar lo que escribiste al lado del anterior gráfico? ¿Listo? Sí, eso. Gracias. ¿Listo? Entonces, conocemos que el vector de fuerza F se puede descomponer en el vector Fx, Fy y Fz, ¿sí? Que son fuerzas o que son sus componentes rectangulares. ¿Ya le puedo subir, Ricardo? Sí. ¿Sí? Ya. Que son sus componentes rectangulares aplicadas en un punto de coordenadas X, Y y Z. Entonces, ese punto tiene coordenadas X, Y, Z, la que sea. ¿Listo? Entonces, si nosotros analizamos este punto que tiene coordenadas X, Y y Z, pues yo puedo plantear matemáticamente que el vector R de posición, ¿sí? El vector R de posición no es nada más que la magnitud de X en Y, ¿sí o no? X, la coordenada X del punto de aplicación, más la coordenada Y en J, más la coordenada Z en K. Ese sería mi vector de posición
R, ¿sí? Cuando yo hago, entonces, ¿sí? F y descompongo a mi vector F en componentes rectangulares, yo sé que mi vector F va a ser Fx en Y más Fy en J más Fz en K. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y entonces, yo voy a plantear el momento alrededor de M0, que va a ser R cruz F. Entonces, ese vector M0, yo voy a tener aquí I, J acá, y aquí yo voy a tener X, Y y Z, y voy a tener aquí Fx, Fy y Fz, y aquí voy a tener el determinante. ¿Listo? Entonces, ese determinante, ¿qué me resulta? Matemáticamente expresándolo, me resulta en lo siguiente. Me resulta que, si yo entendí bien esto, ¿sí? El momento M0 no es nada más que, como yo lo descompuse en vectores individuales, el momento M0 debería ser un momento MX en Y, ¿sí o no? Más un momento MY en J, más un momento MZ de componente en K. Y del determinante, yo encuentro entonces que aplicando la ecuación del determinante, pues MX, ¿sí? No es nada más que la componente Y por FZ. Les voy a ayudar el primero. Menos Z por Fy. Fy. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Sí. MY, ¿cuánto sería? Sería ZFX. XFZ. No, al revés, negativo, por cambio de fila. Bien, ¿no? Entonces sería ZFX. Z, bueno, digamos, para que no nos confundamos al inicio, ¿no? Entonces, ahí, aquí sí ya, sería X XFZ menos ZFX. menos ZFX, ¿no? Y el otro, MZ, sería igual a XFY, YFX, menos YFX. menos YFX, que resulta de la aplicación de lo que es el determinante. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Entonces, si ustedes se fijan, ¿ya? Aquí de esto tenemos una cosa interesante. ¿Listo? Entonces, recuerden que el momento siempre se produce alrededor de un eje que es perpendicular, ¿sí? Al plano que se forma por la fuerza y el brazo. ¿Estamos? Entonces, quiero que analicen un poco este gráfico. Entonces, si yo me enfoco en la fuerza Fx, ¿sí? La fuerza Fx es paralela a Fx, perdón, al eje X. Esa fuerza Fx solamente podría, ¿sí? Solamente podría producir momento alrededor de ejes que sean perpendiculares a la fuerza. Entonces, una fuerza Fx solamente puede producir momento respecto al eje Y, que es perpendicular, y momento respecto al eje Z, ¿sí? Pero no puede producir momento respecto al eje X, porque va o es paralela al eje X. ¿Estamos de acuerdo?
Y no existe. El producto cruz no produce un vector que tenga la misma dirección de los ejes. No tendría sentido. ¿Listo? Ahora, si me entendieron eso, el momento de la fuerza Fy, la fuerza Fy produce momento respecto a ¿qué ejes? X y Z. Z X y Z. Y pues la fuerza Fz produce momento respecto a X y Y. ¿Sí? Y de aquí hasta que se gradúen graves eso, ¿no? Pero entonces la pregunta es el brazo, ¿no? Entonces, volviendo a la fuerza Fx, entonces la fuerza Fx produce un momento alrededor del eje Y, ¿sí? Y el brazo, ¿cuál sería el brazo para producir momento respecto al eje Y? El Z. En Z, ¿estamos de acuerdo? El brazo sería la distancia en Z, ¿sí? Y la fuerza Fx produce momento alrededor del eje Z. ¿Y cuál sería el brazo? Alrededor del eje Z. El contrario, pues sería la distancia alrededor del eje Y. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Entonces, si nosotros analizamos eso, vamos a poder tener y concluir lo siguiente. Y aquí, a manera de conclusión, y ya para terminar, ¿sí? Las componentes rectangulares MX, MY y MZ, ¿qué son? ¿No? Realmente estas componentes lo que hacen es que miden la tendencia de la fuerza F de impartirle a un cuerpo rígido una rotación alrededor de los ejes X, Y y Z. ¿Listo? ¿Se entiende? Entonces, básicamente, nosotros vamos a dividir un momento general y vamos a dividirlo en sus componentes rectangulares para medir cuál es la tendencia que tiene esa fuerza general de hacer rotar el cuerpo alrededor de X, Y y Z. Y listo. ¿Listo? Entonces, dejemos eso ahí y la próxima clase continuamos con este tratamiento. ¿Listo? Entonces, que tengan una excelente tarde. Nos vemos el día miércoles por esta misma hora y por este mismo canal. Cuídense. Gracias. Gracias, Juan. Gracias, Juan. Gracias, Juan. Hasta luego. Cuídense. Chao. Una cosa, Juan. Dime. En el deber 3, me parece ser que la respuesta que debías ingresar, o sea, un texto, no detectaba la respuesta como correcta, sino que creo que tienes que revisarlo después. Porque en Ya, me conclusión, avisas. tuve Bueno, 8, específicamente decía, tienes que usar la y tienes que poner regla de la mano derecha. Y creo que el T2L no detecta eso. Que 8 2 veces y luego una tercera vez porque se reciclan un poco las preguntas. Una que no me salió esa y respondí exactamente igual que en las otras y saqué así 10. Entonces supongo que para alguien más, ¿no? ya. Gracias. Ahí, bueno, gracias.